Sabemos que los cristianos somos ricos porque tenemos paz y felicidad, y esa paz y felicidad solamente la encontramos en Dios. Así que por ello les invito a entonar: los cristianos somos ricos. Para honra y gloria de nuestro Dios. Bienaventuranzas y ayes. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados de los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y os desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Amén. Iglesia de Dios, que Dios sea nuestra fortaleza y nuestro gozo, mis hermanos. Qué hermoso es compartir siempre la palabra de Dios. Nos permite nuestro Padre estar preparándonos en la palabra, alimentándonos espiritualmente para poder
servirle de esta manera con la que Dios nos concede hacerlo desde aquí. Voy a pedirles que busquen el mismo pasaje que acabamos de leer y vamos a repetir el versículo 23. San Lucas capítulo 6, versículo 23. Vamos a estar de pie y así leemos esta porción bíblica. Dice nuestro Dios: gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Amén. Bien dice la palabra que los creyentes debemos de gozarnos o alegrarnos pensando en aquel día, es decir, en la restauración de todas las cosas, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener el tema dicha en lugar de lamento y oramos a nuestro Dios para que Él nos dirija en este hermoso momento. Mi Señor, gracias te damos porque tú llenas el corazón de tu iglesia de sabiduría, porque tú quieres enriquecernos como bien acabamos de cantar. Ayúdanos a poner nuestra esperanza, nuestra mirada hasta tu retorno. No permitas que nuestra mirada se siga bajando a nuestra circunstancia actual o a los momentos difíciles que a veces nos toca vivir. Ayuda a tu pueblo a poder abrazar estas 4 enseñanzas que al creyente deben producirle felicidad, deben producirle esa dicha que aunque no la podamos completar en esta vida, tu promesa es, mi Señor, que el creyente mantenga viva esa esperanza que un día las cosas serán perfectas, que un día nosotros mismos seremos perfectos, donde jamás volveremos a fallarte, Señor, y donde ya nunca más pasaremos lamentos, donde ya nunca más sufriremos. Ayúdanos a poner nuestra esperanza hasta allá donde tú estás. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Dicha en lugar de lamento. Creo que es de humanos que cuando pasamos carencias, cuando pasamos enfermedades, cuando tenemos que hacer gastos extraordinarios y no tenemos los recursos, pues nos sentimos desalentados, abrumados, entristecidos. Pero miren que el Señor Jesús quiere enseñarle a sus discípulos y a nosotros hoy que nuestra esperanza no debe de estar en la miseria temporal o en los momentos dificultosos que estemos pasando. La iglesia debe tener su mirada en lo eterno, en la esperanza de que un día todo lo que aquí es tristeza y es angustia, un día terminará. Ya no habrá escasez, mis hermanos, y por eso Lucas toca de lo que habla Mateo allá, las bienaventuranzas. Lucas toma 4 de las bienaventuranzas que están allá en Mateo, que empieza en el capítulo 5. Él toma 4 de ellas y esas 4 son las que nosotros vamos a reflexionar en esta ocasión acerca de estas bienaventuranzas. Te quiero decir que las bienaventuranzas son una anunciación de la felicidad centrada en Dios y no en nosotros. La felicidad del creyente viene de Dios. Y entonces cuando nosotros estamos centrados en lo que Dios hará y hace con nosotros, como consecuencia, no estaremos mirando nuestras necesidades personales, sino las necesidades espirituales y materiales de nuestro prójimo.
No estaremos pensando en nosotros. Esa felicidad será definitiva solamente hasta que estemos en el cielo. Es por eso que el creyente, por más que se esfuerza, siempre sufrimos, hermanos. Y hay creyentes, yo me he encontrado con hermanos que sufren más que otros. Es difícil poder encontrar palabras que levanten y fortalezcan la vida de aquel que todo el tiempo está sufriendo. Porque ciertamente nosotros hemos sufrido, sí, y hemos pasado carencias, sí, pero eso quedó atrás y mira que viene bendiciones. Dios nos ayuda a salir adelante. Enfermamos, pero nos levantamos, y hay enfermos que ahí están con su enfermedad. Y hay personas que tienen carencia todo el tiempo, hermanos en la fe que todo el tiempo están necesitados. Y Jesús toma primeramente allí en el versículo 20, hablándole a sus discípulos, bienaventurados vosotros los pobres. Primera enseñanza. La dicha en lugar de lamento es para los pobres en espíritu, porque ellos poseerán el reino de los cielos. Miren ustedes, yo me preguntaba, porque créanme que hay muchas cosas en la Biblia que no entiendo. Y siempre vivo diciéndole a Dios, orando al Señor y procurando estudiarlo más para comprender tantas cosas. Y créanme que este punto de los pobres en espíritu, muchas veces le he pedido a Dios que me ilumine, porque yo lo quería entender. Y fíjense que cuando habla de ser pobre en el espíritu, significa que tú y yo nos despojemos de todo aquello que creamos que es suficiente para resolver nuestros problemas. Es que nos vaciemos, es que nos abandonemos total y completamente a la voluntad de Dios. Cuando Jesús está hablando a los discípulos de este tipo de pobreza, la está aplicando por la circunstancia que estaban viviendo precisamente en aquel momento, donde el imperio romano estaba por encima de todos los judíos, por encima de todos los reinos, porque era la potencia en aquel tiempo, la potencia, vamos a decir, mundial en aquel momento. Y entonces los judíos que estaban oprimidos bajo el imperio romano no podían servir con libertad a Dios. Saben que se acostumbraba antiguamente, cuando un reino quería posesionar a otro, ese reino, para defenderse, como tenía recursos, oro, plata, joyas, tenían de todo, entonces compraban o buscaban gente de guerra para que los salvara, para que los ayudara y los libertara. Y los judíos en ese momento, aún los apóstoles, estaban tristes porque no tenían dinero, no tenían oro, no tenían plata, no tenían joyas para ofrecerle a un ejército para que viniera a defenderlos de los romanos. Y es cuando Jesús les dice que esa tristeza que ellos tienen no va con los que aman a Dios. Porque aunque son pobres económicamente, aunque eran pobres que no tenían para traer un ejército que los liberara, ni tener un rey que los quitara de la condición en que pensaban que ellos estaban, el Señor les dice que los pobres, los que se despojan de lo que ellos creen que pueden hacer, es cuando Dios interviene. Y miren que estaba interviniendo Dios. Porque quien les está diciendo estas palabras, aunque ellos no lo sabían, era el rey de los judíos, pero no el rey humano que ellos estaban esperando, el que tenía que venir en un corcel, o que tenía que venir con gente de a caballo para defenderlos con espada.
y con armas de la opresión romana. Ellos no sabían que su rey no solo venía a libertarlos de esa vida, sino de sus propios pecados en los que ellos vivían. Ellos no comprendían, mis hermanos. Es por eso que también nosotros no estemos pensando en las enfermedades que nos agobian, como sintiéndonos miserables por la enfermedad o por los problemas que ya tiene años, que ahí están, que no se van. Por más que oramos, por más que ayunamos, ahí siguen. No te agobies por esa circunstancia que aunque ya tenga tiempo, es temporal de todas maneras. Y céntrate en lo que Dios puede hacer. Ya no estemos como Sara, tratando de buscar descendiente porque Dios se tardaba. Sino dejemos que la gloria y el poder de Dios se manifieste en nosotros. No digas que vas a ayudar a Dios. Abandónate a Dios y deja que su poder eterno obre en tu vida. Y vamos a descansar. Porque aunque nosotros quizás no tengamos recursos económicos en abundancia como muchos lo tengan, eso no tiene nada que ver con nosotros los creyentes, porque el dinero no compra la salvación. La salud no compra el reino de los cielos. Hay hermanos que aunque mueren en lo más terrible de una enfermedad, ese cuerpo que aunque así se acabe, un día resucitará incorruptible. Y esa alma el día que fallece, su cuerpo pasa a la presencia del Señor. Y eso no se compra con dinero. El reino de los cielos no se compra con lo que nosotros tengamos. Es por eso que ese canto que los hermanos nos dijeron hace rato, los cristianos somos ricos. No habla de dinero. No habla de tener grandes casas y joyas y comodidades. Habla de que somos, por la gracia de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. Eso es maravilloso, hermanos. Por eso el Señor les está diciendo a los discípulos, no estén tristes porque un reino humano les tiene subyugados, si ustedes son dueños del reino de los cielos. Ahí pertenecen ustedes. Pobres en espíritu es estar conscientes de la pobreza espiritual que hemos heredado por una rebelión que empezó hace siglos allá en el huerto del Edén, por la rebeldía de nuestros primeros padres. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Qué pasa, hermanos? Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Reconocer que somos pecadores, porque es verdad que hacemos una oración de confesión, es cierto. Pero qué tan cierto es que realmente reconocemos que le hemos fallado al Señor. Qué tan dispuestos estamos de cambiar aquello malo y abandonarnos al poder divino que transforma, que renueva, que sí nos cambia. Pero a veces nosotros le pedimos perdón a Dios en la oración y más tardamos en salir y ya volvimos a hacer el pecado. Y entonces eso no es ser pobre en espíritu, es ser soberbio. Y eso es jugar con el amor de Dios, como si nosotros fuéramos mejores que Dios. El pobre de espíritu está consciente que no solo de pan vivirá el hombre. Reconozco, tanto yo como tú, que somos seres espirituales, criaturas creadas por Dios. Somos almas eternas que necesitamos el pan de vida y del agua de la que habla ya Juan 4, de esa agua que salta para vida eterna. Los pobres en espíritu
Sabemos que no podemos alimentar nuestras almas con cosas materiales. Por eso es tan triste ver a tantos hermanos inmersos en sus quehaceres, en sus actividades, en su mundo, en su persona, y hacen a un lado el culto al Señor. Es triste porque el que es pobre en espíritu no se alimenta de cosas materiales. Estamos dispuestos al arrepentimiento genuino de nuestras más elocuentes obras, porque entendemos que esas elocuentes obras están matizadas por el pecado. Son como trapos de inmundicia. Todo lo bueno que pudiéramos hacer está manchado por nuestra corrupción pecaminosa. Hermanos, por lo tanto, ¿quién puede presentarse justo ante Dios? ¿Quién puede decir yo santo soy y yo merezco estar en el cielo? Ninguno. Por eso es por la pura gracia del Señor que somos salvos. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Porque nosotros podemos aparentar una piedad que desconocemos. Podemos aparentar una santidad que está lejos de ser vivida en la realidad de la persona. Dios nos conceda ser pobres en espíritu, porque de nosotros es el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza, mis hermanos, está en el versículo 21, ahí hay dos. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Sí, número 2. Los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. ¿Pero hambre de qué? Porque algunos de nosotros somos muy comelones, ¿verdad? Nos encanta de todo, aunque no lo podamos comer, pero ahí nos ven comiendo, pellizcando, pero comemos, aunque después eso que hemos ingerido nos cause algún mal. Mis hermanos, habla de esa hambre de la justicia divina, esa hambre de la que habla el Salmos 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Solo analiza tu corazón, mi hermano, mi hermana. ¿Realmente tienes hambre de Dios? Porque dice que el que tiene hambre será saciado. Entonces yo estoy entendiendo con esto que por eso, porque no lo viven muchos, es que hay tanto desaliento en la iglesia. Los visitas, es como una plantita cuando le echas agua, se revive bonita, pero tantito la sueltas, no le echas agua, ¿qué pasa? Se empieza sus hojitas a desmerecer, o ¿cómo le llama? Se marchita. Y a veces vemos al creyente, mientras está el pastor, están los ancianos, y lo llevamos y lo traemos. Ay, el creyente está acá, pero tantito no lo visitas, ¿qué pasa? Se marchita. ¿Por qué? ¿Por qué, mi hermano? ¿Porque tiene esa persona hambre de Dios? No. Tiene hambre de que los hermanos le tengan acá arriba, de que el ego sea levantado, de que sus problemas sean solucionados. Pero no tiene hambre de Dios, porque dice con claridad que aquel que tiene hambre y sed de Dios será saciado.
Es por eso también que entiendo que todo creyente que vive la palabra, que se deja guiar por Dios, que se abraza de Dios, que se aferra a Dios, a pesar de todo lo contrario, negativo en su vida, siempre está fortalecido, siempre está vivo para Cristo. Siempre está dispuesto para el servicio al Señor. Siempre su testimonio es agradable, sus palabras son santas, sus acciones glorifican al Señor. Pero el que no, mi hermano, el que no, ni que lo pongas a dirigir, ni que lo pongas a predicar, ni que lo hagas ayuno y oración con él, ni que le vistas tan bonito en uniforme, ni que lo metas al coro, ni que esté en tal ministerio, ni que nada, no está saciado, porque no tiene hambre de Dios. Solo los que tienen hambre del Señor pueden sentir satisfacción. A eso se refiere esta bienaventuranza. Y cuando nosotros vamos meditando y comprendiendo, más tristeza nos causa, porque yo no puedo convencer a los creyentes, yo no puedo ayudar al enfermo que acepte su enfermedad y que glorifique a Dios en su enfermedad, sino solo el poder del Espíritu. Y por eso le digo, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Yo estoy cumpliendo lo que me corresponde, pero lo demás es tuyo. Sabes que los que tienen hambre se acercan a Dios en busca de su justicia y se ofrecen para aportar lo que tengan que hacer para que esa justicia se manifieste. Y ya no busca para sí mismo, sino busca aún para todos aquellos que también necesitan que la justicia de Dios se aplique a su vida. Y entonces permite que sus circunstancias sean regidas por la justicia divina. Y sabe que Dios no nos va a dejar sufrir, nunca nos va a mandar una prueba más allá de lo que nosotros podamos soportar. Sabemos que Dios es justo. Sabemos que Él cierra puertas, pero abrirá muchas más. Sabemos que Él nos va a quitar cosas, pero traerá muchas más para bendecirnos. ¿Saben? Los que tienen hambre han recibido perdón y siguen santidad y obediencia. La promesa es que serán saciados, es decir, será suficiente para ellos lo que Dios haga. Y ya no estarán procurando buscarlo ellos, porque saben que Dios dará la solución. Saben que Dios es bueno en gran manera. Los que tienen hambre son los que esperan en Dios, afianzados porque saben que Él tiene un plan que los va a ayudar en aquello que están viviendo. Qué hermoso es todo esto, hermanos, cuando nos metemos a estudiar la Biblia y caemos en que hemos sido muy rebeldes. Y sí hemos buscado de Dios, pero a veces nos sentimos forzados, quién sabe. Miren, Dios nos está dando una tregua. Es para que la iglesia esté adorando. Pero ni antes, ni durante, ni después, muchos siguen abajo. Pero bendito sea el Señor por los que ha tenido misericordia, que somos nosotros. El mismo versículo 21, la segunda parte, vamos a ver el tercer punto. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Dice entonces la palabra número 3, los que lloran porque ellos reirán.
¿Cuántas veces te ha pasado que mientras tú sufres, tus vecinos, tu familia, los hermanos de la iglesia están tranquilos? Tú estás llorando, tú estás sufriendo y los demás y tú estás teniendo tu sufrimiento y los demás están tranquilos haciendo sus fiestas, gozándose. Pero ¿saben qué dice más adelante cuando los hay? Dice, puede que se estén gozando, pero si no están gozándose en Dios, dice, ahora se gozan, pero después van a llorar con lamentación. Y entonces a veces nosotros decimos, ¿por qué a mí me pasa esto? Si yo soy creyente, si yo amo a Dios, si yo le sirvo al Señor, ¿por qué tanta aflicción? ¿Por qué tanta angustia? Alégrate aún en tu llanto, porque un día reirás. Cuando yo leí este punto me acordé del Salmo 126, tal vez alguien aquí también se acuerde, que dice, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán, porque aún predicar el evangelio cuesta. ¿Cuántos misioneros lloran? ¿Cuántos misioneros para predicar han sufrido? ¿Cuántos hermanos que han creído sufren? Los que lloran son los que se arrepienten y lloran además profundamente por aquellos pecados cometidos porque saben que han ofendido al Señor. Te quiero decir que hay muchos en la iglesia, en las iglesias, en los templos, que están haciendo lo malo, están cometiendo el pecado y piensan que Dios está contento con su pecado. No sienten un arrepentimiento profundo. Incluso hay quienes son tan cínicos que se burlan o se ríen cuando les estás preguntando. Y piensan que pueden jugar con el Señor. Piensan que Dios no mira, ni oye, ni tiene poder para destruir. Mis hermanos, los que lloran por haberle fallado al Señor, esos reirán. Y los que hoy se ríen fallándole a Dios, allá será el lloro y el crujir de dientes. Porque Él me dice que no todos los que le dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. ¿Te das cuenta que esta palabra es dura, hermanos? Esta palabra es preciosa, pero es muy dura, porque no da tregua al pecado. No permite que nosotros pequemos. Nos está diciendo que los que lloran son personas que conocen su necesidad de Jesús y claman ante Él con un corazón contrito, como cuando David reconoce su pecado y no hasta escribe el Salmos 32, Salmos 51 y el Salmos 38. Cuando tengan tiempo, lean esos 3 salmos y van a ver ustedes el sometimiento de David ante Dios al reconocer su maldad. Y él le ruega al Señor misericordia. Segunda a los Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque sí, hay gente que es triste en el mundo, pero es triste porque lo dejó su esposa, su esposo, porque está enfermo, porque no tiene dinero, y muchos hasta terminan quitándose la vida. Y entonces esa tristeza mundana que produce muerte. Pero la tristeza que es según Cristo, que se vive aquí en la vida cristiana, que aunque nos toque pasar tantas pruebas, sabemos que el Señor nos dará la ayuda que nosotros estemos necesitados. Y entonces después
habrá testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y es por eso que va a producir alegría, como hemos escuchado tantos testimonios. Y de muchos de los que estamos aquí, que hemos pasado tantas enfermedades, tantos problemas, y estamos aquí, que hemos sentido que casi nos morimos por esa angustia que estamos pasando, no solo enfermedad, otras cosas. Sentimos que nos cala, pero aquí estamos confiando en Dios, levantados por la misericordia de Él. Y así es, mis hermanos, que todos aquellos que lloran hoy, pero tienen su fe en Dios, entonces un día reirán. Un día será perfecto tu gozo. Por eso dice que el gozo del Señor, ¿qué cosa es, mis hermanos? Es mi fortaleza. Eso es donde nosotros vamos a fortalecernos desde hoy, que aunque lloremos, no vamos a llorar como llora el mundo. Y por último, número 4, allá en el versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Número 4. ¿Por qué dicha en lugar de lamento? Solo para los que son aborrecidos por causa de Cristo. Pareciera que si somos cristianos nos debiera querer la gente, ¿sí o no, hermanos? Porque somos buenas personas, somos creyentes y no hacemos daño a nadie. No robamos, no criticamos, ni pasamos linderos, ni andamos espiando a ver qué hace el vecino, qué hace la gente. Eso no lo hacemos, ni andamos entremetiéndonos en lo ajeno, ni procurando el daño a nadie, pero quisiéramos que la gente nos amara y debiera amarnos. ¿Acaso no debieron amar a Jesús más que todo? Pero la gente de aquel entonces amó a Jesús, hermanos. Claro que no, porque si lo hubiesen amado, no lo hubieran crucificado. Así nosotros tal vez pensamos que por ser cristianos la gente nos debe de querer y nos debe, cuando hay embotellamiento, a ver, pase licenciada, a usted le vamos a abrir camino, quisiéramos, porque somos predicadores y vamos a predicar, pero no es así. Los que son aborrecidos por causa de Cristo. Hoy día te quiero decir, mis hermanos, que muchos no tienen la libertad como nosotros de estar reunidos. Y no porque se haya extendido una carta del gobierno, no, sino porque hay muchos lugares donde el evangelio todavía se está sembrando, donde otras religiones tienen poder y el cristianismo lo siguen viendo como algo repulsivo. Y han asesinado a hermanos adorando entre el templo, han llegado y los han matado y los han quemado vivos. Y a otros les han quitado su posesión y los han sacado de los pueblos. Y otros están encarcelados, que les sembraron por ahí un delito que no cometieron, pero allá los tienen porque no quieren que se predique. Pues les quiero decir que ellos son muy bienaventurados y todo aquel que sufre por su fe es bendito, es dichoso, aunque no lo entendamos. ¿Ustedes creen que cuando Jesús está diciendo esto, los apóstoles tenían toda la libertad de servir a Dios? ¿Jesús mismo tenía esa libertad de predicar? Claro que no. Porque siempre el evangelio ha sido una amenaza para los gobiernos, porque piensan que ya no van a tener poder sobre los ciudadanos. Y en ese momento que Jesús está hablando, los discípulos y toda la gente que está alrededor
está sufriendo la opresión, pero a pesar de que aún escondidos, en secreto tenían que estar escuchando la palabra y adorando al Señor, a pesar de todo dice, son dichosos. Y saben, a veces nosotros menospreciamos esta dicha, ¿saben por qué? Porque todo se nos ha facilitado a la generación en la que estamos. Nosotros ya cuando creímos, ya había evangelio estable. Pero si nosotros investigáramos cuando empezó el evangelio acá, cuánto menosprecio y cuánto sufrimiento los primeros cristianos. Así, mis amados, primera de Pedro 3:14, por eso dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y el versículo 17 de ese mismo capítulo dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Es mejor que suframos haciendo lo bueno que siendo felices, pero haciendo lo malo, como mucha gente hoy tal vez está muy feliz, está contenta, pero está haciendo lo malo y al final llorarán, al final se lamentarán, al final desearán que las cosas cambien o que les den una oportunidad, pero ya es demasiado tarde en aquel tiempo. Les invito a estar de pie, mis hermanos. Dice el himno 656, dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. Glorifiquemos al Señor y cuando tengamos tiempo en casa, leamos nuevamente esta porción bíblica y aliméntense, mis hermanos, con el poder de la palabra. Oramos. Señor, cuán maravillosa es tu palabra cuando ella nos habla al corazón. Gracias por la presencia de tu Espíritu que ilumina nuestro pensamiento. Tú sabes que hay muchas personas que no se dan totalmente a ti, que todavía no son pobres en espíritu, porque han permitido que el pecado o sus deseos, sus situaciones estén por encima de tu poder divino, aunque jamás nosotros estaremos por encima de ti, mi Señor. Pero en este momento te pido que nos ayudes a glorificar tu nombre y a ser benditos en ti. Que nuestro gozo y nuestro deleite sea tu presencia. Ayúdanos a descansar en el poder de tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.